ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. Empezamos el programa con estas imágenes que son terribles, que son realmente escalofriantes. Es un milagro que este policía de rescate se haya salvado luego de lo que sucedió. Quedó evidentemente herido de gravedad luego de ser impactado por una congeladora cuando estaba subiendo una cuerda a la parte alta de la ribera del río Rímac en San Martín de Porres en medio de labores de búsqueda de una madre y su hijo de 18 años que habían desaparecido luego de que parte de su casa colapsara, producto justamente de las lluvias y de lo frágil que ha quedado este espacio de tierra que ahora mismo es una bomba de tiempo. Así empezamos el programa, señores. Buenas noches. Estamos viendo ahora mismo el momento en que rescatistas de la Policía Nacional y bomberos, por supuesto, encontraron finalmente sin vida, y es lo triste, ¿no? Pero lo que se buscaba eran los cuerpos, se entendía, era más que obvio que no iban a seguir respirando luego de haber caído al río Rímac, esas dos personas, luego de que parte de su casa colapsara. Estamos hablando de una mujer y su hijo. Ambos caen y los agentes hallaron los restos, primero de la mujer de 35 años que estaba atrapada entre las rocas. Fue subido el cuerpo sin vida a la superficie y trasladado a la morgue de Lima. Más temprano, primero apareció el cadáver de su hijo que había sido rescatado. Tremendo realmente. Esto habla del nivel de vulnerabilidad, del nivel de peligro que corren tantísimas personas en nuestro país. Y esto es algo que se advierte todos los años y desgraciadamente son historias de terror, historias tristes, de dolor que se siguen contando cada 365 días o incluso menos. Desde aquí nuestras condolencias, por supuesto, a los familiares, a los deudos de esta madre y su hijo. Es tremendo empezar el programa así, pero teníamos que dar esta información. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, hoy, políticamente hablando, tenemos material que no se imaginan ustedes. Ojalá que logre entrar todo en el transcurso de esta hora y 20 de programa. Lo que quiero advertirles es que no hemos sido nosotros, ha sido el portal El Foco, que ha hecho una labor impecable, hay que decirlo, de investigación, y que ha descubierto no solamente chats, conversaciones vía WhatsApp, sino también audios donde la hoy presidenta de la República, Dina Boluarte, habla con Maritza Sánchez. ¿Quién es Maritza Sánchez? Esta señora, esta mujer a la que la hoy presidenta ha negado, ha dicho que no tiene mayor vínculo y que en campaña electoral tampoco recuerda haberle pedido algún favor, solicitado de pronto un pasaje en el avión. Esto después de que Henry Shimabukuro, el asesor ad honorem de Pedro Castillo en la DINI, dijera que él pagó parte de la logística que se utilizó para la campaña electoral, la de Pedro Castillo, pero la de también Dina Boluarte, que en ese entonces era candidata a la vicepresidencia de la República. Bueno, ayer nosotros decíamos, sí, de pronto ni se acuerda de Henry Shimabukuro porque fue uno más de los tantísimos financistas que participan en una contienda electoral, pero negar algún tipo de cercanía con una persona con la que hoy sabemos que hablaba hasta el cansancio, que le decía por favor coordine el hotel y que además cerraron un encuentro entre Dina Boluarte y Henry Shimabukuro, entonces no era que a él apenas lo conocía y ni siquiera lo recordaba. De eso hablamos más adelante, gracias, repito, a esta información, a esta investigación que ha publicado hoy el portal El Foco. Y los congresistas, esto no es un tema personal, que quede claro, por favor. Ellos hacen méritos de sobra para que los critiquemos. Qué elegantes, qué bien vestidos, qué contentos se les ve. ¿Dónde estaban? En Trujillo, diciendo que realizaban labores de representación de un día a otro. Todos de pronto coincidieron en que había que ir solamente a Trujillo. No Chiclayo, no Tumbes, no Piura, no Villarrica, Oxapampa, no, todos en Trujillo, 6 de los que viajaron con dinero del Congreso de la República. ¿Y para qué? Para cumplir el objetivo, que era disfrutar del cumpleaños, del onomástico del parlamentario de Avanza País, Diego Bazán. Cosa que me parece maravilloso.
que se diviertan. Tienen todo el derecho del mundo a encontrar un espacio de entretenimiento, de diversión, dejar de lado, ¿no?, los problemas políticos, los debates, lo que sucede en las comisiones, pero no con nuestra plata, pues. Y poniendo como excusa encima la crisis, ¿no?, que se estaba viviendo en ese momento todavía con más fuerza, con las inundaciones, con las quebradas que se activaban, los ríos que se desbordaban. No, todos felices ahí cantando el Happy Birthday. Cuando se les consulta, algunos dicen, sí, yo fui a Trujillo para representar, ¿no?, al Congreso de la República en el norte del país por lo que estaba sucediendo. Y bueno, no voy a negar que tenía hambre en la hora de almuerzo y me fui de cumpleaños. ¡Ah, qué lindo! ¿Cuántas horas fueron? Ni 24 horas, fue de un día a otro. Y ni siquiera ahora sabemos, gracias al periodista Martín Hidalgo, que lo ha publicado en Twitter, en Semana de Representación. Espérenme un ratito, no quiero ir tan rápido porque luego, señores, queda material pendiente. Vamos con este reportaje que abrió justamente el programa del día de hoy y tiene que ver con este rescatista, uno que se salvó de milagro realmente, por suerte tenía un casco que protegía su cabeza, razón por la cual no murió de un traumatismo encefalocraniano porque le cae una congeladora literalmente en la cabeza, y contarles por qué él estaba en una zona tan peligrosa, porque el objetivo de la policía de rescate era dar con los cuerpos de madre e hijo que habían caído al río Rímac. Veamos el informe. Arriesgó su vida al borde del peligroso río Rímac. Este fue el preciso momento en el que un rescatista burló a la muerte al sobrevivir a la caída y golpe de un congelador debido al desplome de la parte trasera de una casa en San Martín de Porres. Joao Yolqueda Loyola, junto a dos de sus compañeros rescatistas, habían descendido a la orilla del río para buscar los cuerpos de María Reyes Lizárraga, de 37 años, y su hijo Rubén Flores Reyes, de 18. Ambos habían caído cuando la parte trasera de su casa colapsó la noche del último martes. El trabajo era intenso, pero otro fuerte desplome de la casa vecina encendió las alarmas de estos policías que decidieron no seguir buscando, pues la zona se estaba volviendo muy insegura. Es entonces que deciden volver. Dos de ellos suben sin problema, pero antes del regreso de Joao, otro derrumbe anunciaba que algo peligroso estaba por suceder. Presuroso, el valiente rescatista sube con una sola cuerda, pero una congeladora le cae encima, dejándolo inconsciente por algunos segundos. Sus compañeros no perdieron ni un segundo y lo subieron como pudieron. Incluso hasta tuvieron que cogerle de una pierna para poder salvarlo. No se esperaba la caída de ese artefacto al rescatista, ¿no? Todo fue de un momento y como lo vieron prácticamente que se había desmayado por el golpe, teníamos que evacuarlo la manera más rápida, ¿no? De repente no fue la manera de jalarlo de las piernas, pero primaba la vida, ¿no? Podría haber sido una fractura, pero primaba salvarle la vida. Afortunadamente, este valeroso policía está ahora estable y fuera de peligro, según lo informó el general Moisés Rojas, director del Hospital de Policía. Actualmente nuestro técnico de tercera se encuentra en buenas condiciones, ha evolucionado en forma favorable. Las labores de rescate continuaron por la mañana. El cuerpo del joven de 18 años había sido arrastrado por las violentas aguas del río y terminó en el Callao, a unos 2 kilómetros del lugar de la tragedia. Por otro lado, los rescatistas encontraron el cuerpo de María Reyes, que yacía sepultado bajo un cúmulo de tierra, piedras y restos de su propia casa. La Municipalidad de San Martín de Porres ahora se encuentra trabajando para poder ayudar y reubicar a los moradores de ese lado de la ribera del río, pues se teme que otras viviendas aledañas corran la misma suerte y comiencen a desplomarse. Policías, ¿no?, rescatistas, poniendo en la cuerda floja, literalmente, ¿no?, sus propias vidas, ¿no?, su integridad, mientras un grupo de parlamentarios se da la gran vida y de los 8 que viajaron a Trujillo, 6 lo hicieron con pasajes
comprados por el Congreso de la República, con viáticos que salen del presupuesto del Congreso de la República, es decir, con dinero de todos nosotros. ¿Para qué? Para disfrutar de gran cumpleaños, los 32 años de Diego Bazán, de Avanza País. ¿Por qué no han hecho realmente, no todos, pero por qué no han hecho una labor de ayuda, una labor presencial en las zonas donde han habido más damnificados? ¿Por qué no se han ido a Yotún? ¿Por qué no se han ido a Paucar de Sarazara? ¿Por qué no se han ido realmente allí donde han quedado tantas personas aisladas durante tanto tiempo, producto de las lluvias torrenciales, de los ríos desbordados? Porque no ponían como excusa, ¿no?, en sus redes sociales, Instagram, Twitter, que estaban allí visitando Trujillo para ver qué necesitaba la gente, cuando el objetivo real era ir al cumpleaños de Diego Bazán. A ver, les voy a contar bien la historia. Se trata de 8 congresistas, les voy a dar los nombres, ¿no? Llorel Kira Alcarraz, que es de Fuerza Popular, Luis Ángel Aragón, Rosángela Barbarán, también de Fuerza Popular, Diego Alonso Fernando Bazán, que es el homenajeado, el cumpleañero, que es de Avanza País, Patricia Chirinos Venegas, que también es de Avanza País, Eduard Málaga, ¿no?, que está solo y que ya se ha juntado a la derecha, como bien queda establecido, más ahora que lo invitaron al tono, ¿no? Jorge Arturo Ceballos Aponte, Cruz María Zeta Chunga, y aquí están efectivamente, ¿no?, los vuelos que tomaron Lima-Trujillo-Lima, ¿no?, entre las fechas 12 y 13 de febrero. ¿Por qué? Porque era el cumpleaños del parlamentario en mención, Diego Alonso Fernando Bazán Calderón. Según el periodista Martín Hidalgo, que además tiene como especialidad revisar, ¿no?, al derecho y al revés todo lo que sucede en el Parlamento Nacional, esta sería la invitación a la fiesta. Y acá dice born, es decir, la fecha de nacimiento, 12 de febrero de 1991, cumplió 32 años, feliz día, atrasado, congresista Bazán, todo bien que lo celebre en Trujillo, si viajó con su plata, también de acuerdo, y puede invitar a quien le dé la gana y que vayan el fin de semana los parlamentarios, ¿no?, a disfrutar con usted, a tomar unas copitas, a soplar las velas, ¿no?, a comer un poco de torta. Eso no lo podemos criticar, están en todo su derecho. Lo que es lamentable es que utilicen como excusa que van a realizar labores de representación, porque hay gente damnificada, gente que ha resultado herida, gente que lo ha perdido absolutamente todo en Trujillo, cuando lo que habían hecho era esto: disfrutar de la fiesta de Diego Bazán. Sean honestos, punto. Sí, fuimos, queríamos. Ya, ¿y por qué no lo hiciste con tu plata? Eso es lo que queremos saber, porque no lo han hecho con su plata todos. La gran mayoría, 6 de los 8 viajeritos, se han ido con viáticos del Parlamento de la República, porque no hay un orden, porque la norma no es del todo clara en cuanto a los gastos de representación. Pero aquí dice party, regresando a la tarjeta de invitación, fiesta, go on country, social integration party, es decir, fiesta de integración social. Ay, ¿por qué no se integran tanto? Digo yo, ¿por qué no se integran de una manera tan simpática cuando se trata de tomar, por ejemplo, ¿no?, decisiones que la población exige, pide, reclama, como adelantar las elecciones? Ahí no se ponen de acuerdo, pero cuando se trata de ir a Trujillo, que además es una ciudad hermosa, para celebrar a Bazán, con la excusa de que estoy yendo a ayudar, ahí sí, todos piensan igual, todos coinciden, como cuando se fueron a la India Cabero, Barbarán, Silvia Bazán, que se odian de la boca para afuera y estaban todos después ahí sí felices, ¿no? Las fotos no las publica Diego Bazán en sus redes sociales. Las fotos de la celebración se filtran porque gente que no tiene nada que ver con la política nacional, pero que estuvo en esta celebración, en este onomástico, miembros de la familia, utilizaron sus redes, ¿no?, y mostraban, por ejemplo, a Cabero, ahí está María del Carmen Alba, que no se pierde una, Patricia Chirinos de Avanza País, ahí está Cabero muy sonriente con la señora de rojo, ahí están todas, ¿no?, las damas celebrando, disfrutando. Básicamente esto ha salido de la cuenta de la señora de rojo, porque en todas aparece ella. Y la fuente es, hay que decirlo, mi colega periodista Martín Hidalgo, que repito, hace una gran labor en cuanto a información que tiene que ver, está vinculada con el Congreso Nacional. Y claro, también fueron Norma Yarrow y Cabero. Como a Cabero lo hemos visto en las fotos. Y en una de las imágenes también me parece que aparece Norma Yarrow, pero ellos no figuran, y hay que decirlo, ninguno de los dos, ni Cabero ni Norma Yarrow, en la lista de los pasajes que se compraron por el Parlamento, por lo que podemos concluir que evidentemente ellos sí sacaron plata de sus bolsillos para comprar sus respectivos pasajes Lima, Trujillo, Lima. Los congresistas, que ya sabemos que viajaron con nuestra plata, justifican estos pasajes diciendo que fueron a hacer
labores de representación. En su semana de representación, ¿no? Aquí estamos nosotros ayudando a los trujillanos en un momento tan difícil. María del Carmen Alba, por ejemplo, ¿no? Pone como título Adelante Trujillo, ¿no? Y ahí está, obviamente, el ícono, el símbolo de Acción Popular, su partido político. No sabemos si esa foto es de ese momento. Ahí está Norma Yarrow también, está Chirinos, Patricia Chirinos, pero no fueron a eso, porque ¿cuánto tiempo le dedicaron en todo caso a la ayuda en Trujillo, a escuchar a la gente? ¿Cuánto? Si fueron de un día a otro y la fiesta no duró poco. Y además te tienes que preparar para una fiesta y estaban todos impecables, muy bien vestidos, maquilladas, peinadas. Ahí está la otra fotografía, que esa no la cuelga ya María del Carmen Alba, sino Kira Alcarraz. Y dice, hoy realicé una visita junto a la Asociación Latinoamericana de Mujeres Ahogadas a la Olla Común y Club de Madres. Nuevo amanecer, luz de esperanza. Todo bien, pero ¿por qué coincidentemente todos a Trujillo? Porque dijeron, bueno, obviamente, si ya vamos a viajar con plata del Estado, entonces aprovechamos y hacemos pues algunas visitas, ¿no? Para tampoco ser tan rochosos. Y después nos vamos a la fiesta, apúrense, ¿ah? Go party, ¿ah? Decía Diego Bazán. Y tenemos otro congresista, Luis Ángel Aragón, parlamentario nacional, que publica esta fotografía, muy preocupado él por la situación en el norte. Dice, hoy desde la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad, junto con mis colegas Chery Trigoso, Enrique Alba y Maricruz Zeta, realizamos actividades de supervisión al borde costero de Trujillo, que se encuentra desapareciendo producto de la erosión, afectando a los moradores, turismo, comercio y otros importantes recursos económicos de la región. Esto genera un impacto ambiental negativo de flora y fauna marina local que queremos revertir por el bien de esta importante región. Pero lo más escandaloso es que ni siquiera viajaron en semana de representación, porque acá hay un documento que es un oficio circular que dice, tengo el agrado de dirigirme a usted, firmado por José Chevasco Piedra, ¿ok? Quien era oficial mayor del Congreso de la República. Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del señor presidente del Congreso de la República para hacer de su conocimiento que se dispuso a establecer que la semana de representación correspondiente al mes de febrero del año 2023 se realizará del lunes 20 al viernes 24 de febrero. ¿Y cuándo es que viajaron estos parlamentarios? Según los pasajes que compraron, ahí están, entre el 11 al 13 de ese mes. No viajaron en semana de representación. No tenían excusa para hacerlo. Si querían ir a ver, visitar Trujillo, o de pronto pudo haber ido un grupo a Tumbes, Piura, cosa que no iban a hacer porque la fiesta era en Trujillo, ¿no? Lo hubieran hecho con su dinero entonces, ganan lo suficiente y no siempre utilizan los viáticos porque no siempre viajan en semanas de representación. Y claro, nadie cuelga la fiesta de Bazán. Si todo fue tan transparente, si todo fue, digamos, tan natural, tan orgánico, ¿por qué en sus redes sociales no mostraron fotos diciendo aquí celebrando al compañero, al amigo, al colega Diego Bazán, quien hoy cumple 32 años, te deseamos salud, paz, amor y lo mejor en los años venideros? No. Trujillo, la fiesta, no. Vamos a ponernos una fotito acá. Tómame, asesor, tómame, amigo. Tómame una fotito como que estoy chambeando, como que estoy preocupada, ¿no? Ingresando a la olla común para que la gente no tenga ninguna duda, para que mañana, más adelante, si sale a la luz, alguien se entera que viajamos tantos a Trujillo de golpe, ¿no? No lo hicimos por el cumpleaños de Bazán. De casualidad, coincidió el santo. Kira Alcarraz, que es una de las congresistas que justamente publica esta foto donde presuntamente está trabajando y preocupadísima por Trujillo, le responde a Carlos Viguria el día de hoy al ser consultada por esto. Y esto fue lo que respondió. Sabemos que fue el santo del congresista Bazán, inclusive han puesto que hasta Rosángel ha ido. Mira, yo no tendría por qué hablar por ella, pero ella no llegó a ir, su bebita estaba mal. ¿Usted sí fue entonces? ¿Sí fue entonces? Yo me he ido a trabajar, mis amores, yo me he ido a trabajar porque viajé antes viajé. He recorrido y pueden ver ustedes en la página de que hemos recorrido no solamente un comedor, claro, hemos recogido 5 comedores. Le he pasado la información al congresista Quique Alba porque es de Trujillo y justamente ahí fue donde se dio, me comentaron de que había un pequeño almuerzo. ¿Y fue ese almuerzo? Fui al almuerzo. ¿Fue al almuerzo? Al almuerzo, de nada más. ¿No había algún congresista juntos ellos? Sí, había congresistas. Mira, a la hora que yo llegué, no todavía, porque era un almuerzo. Sé que continuaba hasta más tarde, pero yo fui un rato y de ahí me retiré. De ahí sí sé que han ido otros colegas, pero
Yo sé que han ido otros colegas. No se encontraron. ¿Qué fue? La fiesta en un estadio de fútbol. Habían 5.000, 10.000 personas. Era imposible reconocer a un colega parlamentario que supuestamente ves todos los días en el pleno o te lo cruzas en Pasos Perdidos. ¿Qué tal mentira? Yo fui y me dijeron que había una fiesta. Justo, de Bazán, que es mi pata, me cae bien. Ya, guárdame un poquito de comida, un cevichito, que se come tan bien encima en Trujillo, que ahí voy a almorzar. No me acuerdo cuál de los viajeros respondió en otro medio de comunicación diciendo: yo tengo derecho a almorzar, todos tenemos derecho a almorzar, pero no tienen derecho a gastar 80 soles en un buffet. ¿Se acuerdan ustedes del escándalo que tuvieron que recular? No tienen derecho a viajar con plata del Estado y hospedarse en hotel 5 estrellas con dinero público, y encima pedir ensalada de calamares, langostinos al horno. Caramba, a ver si comen así en su casa. Yo lo dudo, porque en casa se come lo de la casa, tu ají gallina, otro día arroz con pollo, lunes de lentejas. Es alucinante, ¿no? Así cualquiera se da la gran vida, digo. Pero Acuña, fíjense ustedes, Héctor Acuña, no el gobernador regional, sino el congresista, admitió que estuvo presente en la celebración de Bazán. Bueno, él es un representante de Trujillo, ¿no? Pero mencionó que además de Kira Alcarraz, de María del Carmen Alba, de Patricia Chirinos, de Eduard Málaga, que él sí no vio a Rosángela Barbarán ni a Jorge Ceballos, pero que sí acudió el congresista Luis Cordero Jontay, el mismo que había viajado a Panamá, recuerden ustedes, el año pasado con este marino en retiro, vinculado al famoso español, a buscar equipos de chuponeo de alta tecnología para esta oficina clandestina de contrainteligencia que venía preparando el golpista Pedro Castillo. Es que es una cosa de locos, de locos. Y la congresista Maricruz Zeta, que estuvo también en la fiestita de Trujillo, no se queda contenta pues con digamos, asistir a la fiesta en el norte, mientras en el norte la gente la estaba pasando tan mal. No, ha sido señalada de dar presuntamente mal uso de un bien del Estado, porque se trata de un helicóptero militar de la Fuerza Aérea del Perú, para trasladar a su hijo y a la señorita enamorada del hijo. Y esto es un escándalo, porque no estamos hablando de viajes de placer. ¿Cuánta gente pudo abordar, digo yo, en los días más difíciles, con la presencia de este ciclón en el norte del país, un helicóptero, darse ese lujo para llegar a Lima, donde hay más hospitales, donde la situación de una u otra manera está más controlada, y poder ser atendidos? No, porque el helicóptero estaba ocupadísimo por la congresista, por el hijo y por la enamorada. ¿Y cómo uno se entera que estuvo ahí la familia de la congresista Maricruz Zeta? Porque la enamorada del hijo, hay que tener cuidado con lo que se cuelga en redes sociales, posaba así, feliz, ¿no? En el helicóptero. Qué linda experiencia. Llegas, imagínense, a la universidad, ¿no? Te encuentras con los amigos del barrio y te dicen: oye, ¿qué haces en un helicóptero? Ay, es que soy la enamorada del hijo del parlamentario y me puedo dar el gusto de sobrevolar, ¿no? Olvídate, yo soy otro nivel, soy la enamorada del hijo de la congresista Zeta. Qué roche, pues. Pero lo peor es la respuesta. A mí lo que más me indigna es la respuesta. Hasta aquí uno dice: ya no se pasen, no se pasen. Lo que dice la congresista justificando el uso del helicóptero es que, efectivamente, lo dijo a Perú 21, yo rechazo las críticas a que la enamorada de mi hijo posara dentro del helicóptero en un contexto de emergencia, no olvidemos, por las lluvias en Piura. Ella dice que no lo ve mal porque ellos vienen contentos, ya que han servido a muchos niños. Han servido a muchos niños. Me encantaría ver a qué niños sirvieron y por qué el hijo y la enamorada del hijo tienen que ir a servir niños en un helicóptero militar que pertenece a la Fuerza Aérea del Perú. Hágalo usted y otros parlamentarios. Si su hijo quiere de pronto ayudar, acompañar a mamá en un evento altruista, bueno, demuestre usted que su hijo viajó porque fue realmente a ayudar. La enamorada no se veía verdaderamente en las fotografías. A ver, regresemos a las imágenes un ratito, ¿no? Con pinta de haberse ensuciado mucho, de haber realmente recorrido esta zona de emergencia en Piura. Más bien la vemos muy coqueta, muy contenta. Y va acá, pero que se pague su pasaje en un avión si quiere posar ahí, si quiere sobrevolar alguna ciudad, no en un helicóptero. No es culpa de ella. Es la congresista de la República la que solicita el helicóptero, se lo dan y ahí tiene que responder también la Fuerza Aérea. Este programa, solamente para recordar antes de ir a la pausa comercial, porque ya regresamos con los chats y los audios de la hoy presidenta Dina Boluarte, que negaba la existencia de la que fue su asistenta en campaña electoral y de su cercanía, presuntamente, a Henry Shimabukuro, quien es íntimo amigo de Pedro Castillo hasta el día de hoy y quien en este programa ha admitido que hace poco lo fue a visitar a Diróes Barbadillo. El 17 de noviembre del año pasado,
Carlos Viguria, nuestro reportero, hizo un informe sobre la cercanía de esta fujimorista, ¿no? Maricruz Zeta, de Piura, con el gobierno de Castillo, porque ella fue a Palacio 2 días, el 15 de noviembre, en un encuentro con autoridades electas piuranas, en un gesto inusual de un parlamentario de oposición y más aún de un congresista fujimorista. Y esto generó que muchas personas dijeran, ahí está, Maricruz Zeta es la topa. Y ahora sabemos que Cordero también era topo, a él sí lo están expectorando. Parece que no han hecho un buen filtro en Fuerza Popular. Supuestamente es el partido o la bancada más fortalecida, donde la gente realmente está muy arraigada a sus ideales, a todo aquello que prometieron en campaña, los indestructibles, ¿no? Esas bancadas que no se rompen tan fácilmente como Perú Libre, que al final terminó descuartizada en 8, creo. Pero miren ustedes las cosas que hacen algunos parlamentarios cuando no están atentos, ni siquiera los voceros. Digo yo. No, pues el helicóptero no se usa para eso. Me ha dado bronca, la verdad. Me ha dado bronca, chicos. Vamos a la pausa comercial y lo que viene a continuación es parte, repito, de una investigación que ha realizado el portal El Foco, que ya hace rato viene haciendo una labor periodística bastante buena. Les recomiendo que sigan este portal. Dina Boluarte, hasta ayer lo mostramos en el programa, cuando era consultada en diferentes eventos protocolares donde ha venido asistiendo por su relación o su no relación con Henry Shimabukuro, que ha dicho, yo la conozco, he estado con ella en toda la campaña, ¿cómo va a decir que yo no he puesto dinero, que no se acuerda de mí? Efectivamente hay fotografías y yo hasta ayer decía, bueno, hay que darle el beneficio de la duda. De pronto Pedro Castillo lo puso ahí y ella como candidata a la vicepresidencia simplemente viajaba, no coordinaba absolutamente nada y había una portátil, un grupo no técnico que la acompañaba en los recorridos en busca de los votos que se requerían para ingresar a Palacio de Gobierno junto a quien se convirtió en presidente, que es Castillo. Pero hay chats y audios que demuestran que conocía a esta mujer llamada Marita, ¿no? Que ella dice que no recuerda haberle pedido nunca nada. No, de ella tampoco me acuerdo mucho. De Henry Shimabukuro, pues tampoco. Bueno, el Foco ha demostrado con elementos que son contundentes en lo absoluto que la presidenta de la República, la hoy presidenta, ha mentido. Y regresamos con eso en instantes. No se muevan, señores. Volvemos. A ver, hay movimiento en el Congreso de la República. De hecho, ahora están debatiendo lo que ya en una primera instancia se había aceptado, ¿no? Se había acordado dar luz verde. Tiene que ver con una acusación constitucional contra 3 exministros, entre ellos la ex premier Betsy Chávez y los ex titulares de las carteras de Comercio Exterior y Turismo e Interior, Willy Huerta y Roberto Sánchez. A ellos, el Congreso de la República, ¿no?, los culpa de ser cómplices, de haber estado enterados y haber participado de manera directa en el autogolpe fallido, pero finalmente autogolpe que dio el 7 de diciembre Pedro Castillo. Y ahora mismo se está debatiendo en el Parlamento Nacional si esto procede o no. ¿Qué ha dicho Betsy Chávez, que se presenta como muy segura? Acuérdense ustedes, en Tacna. Yo estoy en Tacna porque estoy en Tacna, pero no me voy a ir a ningún lugar, no me voy a escapar, y sigue, ¿no?, muy envalentonada. En el fondo debe estar muerta de miedo, claramente, ¿no?, manifestando que hay toda una campaña en su contra y llama a los periodistas la prensa sicaria. Está parando mucho, creo que con Tania Ramírez, usan los mismos términos, ¿no? Les digo, los más radicales de aquí, los más radicales de allá, a la hora, se ponen de acuerdo cuando se trata de defender ciertas cosas. Escuchemos a Betsy Chávez. Desde el día 1 me he sometido a la investigación desplegada por el Ministerio Público y he respetado incluso sus arbitrariedades, pues entiendo que las decisiones son enteramente políticas. Un grueso sector de la prensa, que yo he denominado prensa sicaria, dijo con total ligereza y por doquier que yo me habría fugado del país o que me habrían visto ingresar a una embajada. Y pues el condicional del verbo haber es el favorito de los sicarios informativos. A mis hermanos y hermanas del Perú les digo que no es mi voluntad ir a ningún lugar que me aleje de mi patria. Elijo permanecer en la tierra que me vio nacer y morir en ella también. De allí que yo misma pedí mi impedimento de salida a pesar de que el juzgado lo diera por inadmisible. Es alucinante porque en el caso de Betsy Chávez es absolutamente corroborado y comprobado que participó de manera directa en el autogolpe. Ojo,
estuvo ahí, se le ve dándole indicaciones a Pedro Castillo, aparece en la toma, ella ya no lo ha negado. Cuando se le preguntó antes de la aparición de este material, decía, no, yo no tengo nada que ver. Y luego, cuando ya sabemos que estuvo ahí y que hacía el conteo y le decía, presidente, pruebe el micrófono, 3, 2, 1, hablando, 3, 2, 1, ¿quién más está? Salas, que no entre, el señor aquí. Se entiende también que Aníbal Torres estuvo presente en ese momento. Recién ahí salió a decir que para ella, su presidente, seguía siendo Pedro Castillo, que no reconocía a Dina Boluarte. Claro, ¿qué va a decir? Porque admitir que evidentemente está bien preso Pedro Castillo y que efectivamente se concretó el delito de rebelión es asumir que ella es coautora de aquel ilícito. ¿Se dan cuenta? No, se va a morir en su ley, se va a seguir defendiendo y encima culpando a la prensa que según ella ha bautizado, le ha puesto este titular, ¿no?, de prensa sicaria. Vayan de copy y regístrelo entonces, porque hay varios que están utilizando los mismos términos para hablar de algunos periodistas, ¿no? Sobre todo los que no estamos con la izquierda o con la derecha y que somos los supuestamente, ¿no?, caviares, seremos caviares, pues no sé, pero como estamos ahí nos dicen caviares, mermeleros, malditos, ahí está, vivos de tal o cual, en fin. Willy Huerta, por ejemplo, dice que Roberto Sánchez entró al finalizar el mensaje a la nación y le dijo a Castillo, por la patria, por el Perú, y Roberto Sánchez lo niega, incrimina al otro. Claro, se están tirando ellos dos la pelota porque se tiene que investigar y de eso ya se va a encargar el Ministerio Público, la Fiscalía, si es que ellos pierden la inmunidad que tienen, que es lo que se está debatiendo ahora, si efectivamente ellos también cometieron delito de rebelión o no. Pero lo que es ya un hecho es que ahí estuvo Betsy Chávez. Está el video, se escucha su voz, ella es la que recibe la prensa, la que convoca a los ministros que se quedaron afuera y que manifiestan que no se enteraron de nada, al punto que cuando termina el mensaje, luego de ver por pantalla en uno de los salones de Palacio de Gobierno, van y le dicen a Castillo, ¿qué has hecho? Eso contó, por ejemplo, Salas acá en el programa, y empiezan a renunciar, ¿no?, como si fuese un efecto dominó, uno por uno, yéndose los más íntimos, Sánchez, Chero, el propio Salas, que fue el primero, entre otras cosas. Me voy hasta el Parlamento de la República, Jacqueline Martínez está allí para contarnos cómo va el debate, cómo va la discusión. ¿Se obtendrán los votos que requiere la norma para lograr esta acusación constitucional contra estos 3 exministros y parlamentarios todavía? Adelante, Jacqueline, buenas noches. ¿Cómo estás, Juliana? Efectivamente, precisamente estamos a punto de iniciar la votación. Se requiere la mitad de los asistentes más 1. Cuando empezó la sesión aproximadamente a las 4:30 de la tarde, habían 98 congresistas presenciales y virtuales, así que se está leyendo, digamos, norma por norma. Va a ser la votación artículo por artículo, dado que son 3, pues, los acusados de por los delitos de conspiración y rebelión. Te comento que Betsy Chávez apenas terminó de hablar, se retiró del Pleno del Congreso, fuimos tras de ella, simplemente no nos quiso declarar, pero sí le dejó en claro un mensaje al congresista Camiche, le decía te llamo, y luego de ello pues se subió a su vehículo. Quienes permanecen en el Congreso de la República son Willy Huerta y también Roberto Sánchez, pero entendemos en un ambiente apartado. Ellos, como bien has relatado, Juliana, han dado también sus descargos correspondientes y lo que se estima es que ya en los próximos minutos pues se pueda tener la aprobación, la votación de cada uno de esos artículos. Cabe resaltar, Juliana, que la aprobación de este informe sería elevado al Ministerio Público para que tengan mayores pruebas de convicción, pruebas fehacientes y así se haga pues una acusación, una investigación ya en el ámbito judicial. De acuerdo, que no se hace eso con un congresista en funciones porque gozan de la famosa inmunidad parlamentaria. Lo que el Congreso está buscando, vamos a ver si lo logra o no, es que se les levante esta especie de abrigo, de manto protector para que el Ministerio Público, la Fiscalía los investigue como cualquier ciudadano común y corriente, como ustedes que me están viendo, como yo, y que obviamente sean inhabilitados de ejercer cargo público durante un periodo de tiempo. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que al final sí se va a concretar esta acusación y creo que es lo correcto. Creo que eso tiene que suceder, por lo menos en el caso de Betsy Chávez, porque eso ya es innegable. Y que hubo un autogolpe, fallido pero autogolpe, existió, señores. Ahí está el mensaje, el 7 de diciembre. Y no estaba ni borracho, ni drogado, ni lo habían sometido a una especie de sesión chamánica para sacarlo de la realidad
y obligarlo a leer un documento que él no sabía siquiera que existía. Que esas fueran parte, imagínense ustedes, de las estrategias absurdas, estúpidas de defensa, cuando no le ligó a Castillo lo que buscaba. ¿Y qué era lo que buscaba? Obviamente disolver el Congreso, porque eso fue lo que dijo. Yo como presidente disuelvo el Congreso y empiezo a meter mano aquí y allá. Ni siquiera tenía las Fuerzas Armadas de su lado. Entonces, claro, como no me salió bien, ahora invento cualquier teoría de conspiración. Gracias, Jacqueline Martínez, por esta información. Estaremos atentos. Ojalá que haya novedades antes de que termine el programa. Tenemos tiempo todavía, como por ejemplo para contarles lo que les anunciamos antes de la publicidad. Ya la Presidenta de la República... mejor que se quede callada, en serio, porque hasta ayer mismo se le preguntaba por Maritza Sánchez y decía, no, ella no fue mi asesora, ella no era mi secretaria en la época de campaña electoral, yo con ella no he coordinado absolutamente nada y tampoco con Henry Shimabukuro. A ver, Henry Shimabukuro es este personaje que rarísimo trabajaba gratis, ¿no? Como asesor en la DINI, ya sabemos que la DINI estaba pintada porque Castillo se había encargado de reunir gente y tener como líder de esta especie de banda, de grupo, al famoso español para realizar labores de seguimiento, chuponeo, es decir, desde la ilegalidad, buscar a sus opositores y tenerlos a todos, ¿no? Agarrados así del cuello por si se metían con él. La DINI no lo hacía, que esa es la labor del aparato de inteligencia. Por eso es que desde la sombra, por debajo de la mesa, quería construir o terminó construyéndolo, no lo sabemos, este organismo irregular, repito, criminal presuntamente. Y Dina Boluarte, según Henry Shimabukuro, ella lo conoce. Y Henry Shimabukuro ha dicho, ¿por qué me niegas? Hemos estado juntos en toda la campaña. Yo no niego haber visto a tal persona, yo no niego que soy amigo de Castillo, para mí no hubo un golpe de Estado. Bueno, él defiende evidentemente su pellejo, pero no mintió cuando habló acerca de Maritza Sánchez y de que él efectivamente colaboró de manera directa, ¿no? con los gastos de campaña. Hay un audio que ha sido presentado, propalado por el portal, repito, El Foco, que desmiente a Dina Boluarte con la cercanía justamente que ella niega con esta mujer llamada Maritza Sánchez. El mensaje fue enviado por la hoy presidenta cuando era candidata a la vicepresidencia de la República para pedirle una coordinación respecto de pasajes y estadía en la ciudad del Cusco. Escuchemos. Coordina respecto de los pasajes, si van a brindar un hotel o cómo es eso. Ya de manera muy sutil y con suma delicadeza. Ya te voy a agradecer. Gracias. Ahí está. O sea, alguien que te coordina eventos es alguien que tú no olvidas de un momento a otro. Es una persona de confianza, una especie de asesora, una especie de secretaria, de mano derecha, productora general, llámalo como quieras, pero no es que, no la recuerdo, yo nunca coordiné con ella. Si te preguntan y de pronto has coordinado una sola vez, dices, bueno, voy a buscar los chats, que yo recuerde Maritza Sánchez, sí, te puedes olvidar, la memoria puede fallar porque sobre todo en campaña conoces a un montón de gente porque hay muchos interesados evidentemente en no poner sus huevos en una canasta para ver si el candidato, la candidata favorita o la plancha que se presenta llega a Palacio de Gobierno. Es política y en la política no hay casualidades. Pero ¿quién es Maritza Sánchez? El domingo se conoció que ella no era la que llevaba la agenda de Dina Boluarte. Repito, era la secretaria. ¿Cómo no va a recordar a su secretaria? ¿No? El audio que pertenece a esta conversación que sostiene la hoy presidenta y antes candidata Dina Boluarte con Maritza Sánchez, donde le dice que fue invitada a un evento de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y que debía coordinar con María Rosales, que era la secretaria técnica de dicha institución. ¿Cómo va a decir entonces que no recuerda a Maritza Sánchez si coordinaba esta presentación en la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, el viaje a Cusco, en el audio que acabamos de escuchar? Aquí están las conversaciones vía WhatsApp, ¿no? El diálogo que mantiene. Y acá hay otro chat revelado también por el portal El Foco que demuestra que Maritza, claro que llevaba la agenda, claro que era la que coordinaba, ¿no? Los horarios en los que Dina Boluarte tenía que participar de algún evento, de alguna reunión, e incluso reuniones con un tal Henry, que estaríamos hablando de Henry Shimabukuro. La profesora que se acerca a la hora presidente había sido enviada por Pedro Castillo. En el mensaje se lee que Maritza Sánchez le recuerda a Dina Boluarte sobre una reunión con una persona llamada Teo. Ella le confirma la hora y adicional le pone que a las 5:30 se va a reunir con alguien de nombre Henry. Repito, estaríamos hablando de Henry Shimabukuro. Esto se tiene que investigar, pero lo que es verdad es que Dina Boluarte, la presidenta,
no dijo la verdad cuando se le consultó por Maritza Sánchez. Ayer, tras una actividad oficial, que es lo que les decía hace un rato, se pronunció sobre el tema, sobre el vínculo que tenía con Maritza Sánchez, con Henry Shimabukuro, y esto fue lo que respondió. Vamos, ayer, hace 24 horas, ya un poquito más, 30, vamos. Lo que la señora dijo en un medio de televisión el domingo por la noche, de todo lo que dijo, lo único cierto es que ella fue enviada, ella y Shimabukuro, por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso. Todas las personas que han estado a mi entorno, excepto estas personas, no han recibido, no hemos recibido un solo sol de absolutamente nadie. Cuando digo son manotazos de ahogado desde la Diroes, esta señora y el señor Shimabukuro fueron enviados al grupo de personas que me acompañaban en la caminata de la campaña. Yo los he tenido que retirar porque desde siempre supimos que no eran personas idóneas. De vicepresidenta y de ministra nunca les he tomado en cuenta para ningún espacio laboral. Y como presidenta, menos. Dina Boluarte no tiene rabo de paja, ni como candidata, ni como vicepresidenta, ni como ministra, ahora menos como presidenta. A ver, ayer yo decía hay que darle en este caso el beneficio de la duda a Dina Boluarte porque uno no tiene por qué recordar todos los nombres y caras de las personas que participan en una campaña electoral que es un evento enorme, donde hay un montón de gente, hay muchos intereses de por medio, hay financistas. Ella no tenía por qué encargarse del asunto contable, ¿no? Y ver cuánto da cada uno, no. Pero ella dice, apenas me di cuenta que no eran personas idóneas, los aparté. Y como a una persona que desde un instante, desde un primer momento, ella lo dice, no yo, no cumple con las características de alguien que te genera confianza, le dices, ya, ok, dime si están los pasajes a Cusco, a ver en qué hotel vamos a estar. Señora Boluarte, le recuerdo que hay un evento en la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, ahí estaba la agenda. Y fíjense ustedes, estaba la agenda, audios, comparten incluso el contacto de esta otra mujer que era la representante de esa Asamblea Nacional para que se pongan en contacto, como si desde que supo de la existencia de Henry Shimabukuro, supuestamente, y de Maritza Sánchez, automáticamente marcó distancia. De hecho, Henry Shimabukuro estuvo con Dina Boluarte al momento que se da a conocer el flash electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que pasó todo el proceso de la segunda vuelta y no solamente estuvo ahí en una caminata, estuvo en la lista de 25 o 30 personas que tenían acceso a quien ahora es la presidenta de la República y en ese entonces candidata a la primera vicepresidencia para saber si ganaban las elecciones o no. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién dice la verdad? Saquen ustedes sus conclusiones. Rubén Vargas, por ejemplo, el exministro del Interior, ha sido bastante claro al referirse a este otro asunto que en paralelo también está generando muchas réplicas en el mundo político, en el mundo legal, también en el mundo o en el ambiente que tiene que ver con la seguridad ciudadana, porque estamos hablando ya de la Policía Nacional y hemos conocido en los últimos 2 días que el ahora ya excomandante general de la policía fue puesto a dedo por el famoso español, que además tenían una relación sumamente directa, que el español le decía, dime tú qué entidad de la policía te provoca y te la damos. ¿Cómo es que este personaje, que no sabemos ni siquiera si es español porque habla como centroamericano, llega a Pedro Castillo y le da incluso la posibilidad de alquilar una casa con cancha de frontón, cancha de fútbol, y era el que hacía y dejaba de hacer en Palacio de Gobierno? Según Rubén Vargas, era una especie de ministro del Interior de facto. Justamente el exministro está con nosotros. Señor Vargas, muy buenas noches. Juliana, muy buenas noches. Gracias por la invitación. A usted por estar aquí con nosotros. A ver, el español, yo me hacía una pregunta que usted ha respondido el día de hoy en otro medio más temprano. ¿Quién le dio tanto poder al español? ¿Cómo es que llega, digamos, de ser el amigo del sobrino Fray Vázquez de pichangas, de encuentros futbolísticos de fin de semana, de losas deportivas, a convertirse en una especie de cómplice, escudero, socio político, llamémoslo de diferentes maneras, no importa, pero alguien tan cercano y con capacidad de tomas de decisiones como ningún otro ministro, sin serlo incluso de manera oficial, como llegó aparentemente a convertirse este sujeto, ¿no?, conocido como el español? Juliana, lo que hay que recordar es que Pedro Castillo, según las carpetas fiscales,
de los equipos de corrupción en el poder, Pedro Castillo decidió estructurar una organización criminal inmediatamente después de la primera vuelta. Y esta estructura criminal, para formar esta estructura criminal, convocó a una serie de personajes, entre ellos a empresarios, entre comillas, de dudosa reputación, y a otros personajes bastante oscuros, ubicados casi siempre en zonas grises, precisamente para formar esta estructura, esta organización, y cooptar y penetrar a sectores del gobierno, del Ejecutivo, donde se administran, donde tienen recursos públicos significativos. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior. Entonces, ya había una intencionalidad de tener una estructura criminal para robar, antes inclusive de que se juramente. Eso es un tema absoluto. Tenemos un problema con el audio, señor Vargas, ojalá que podamos corregirlo, porque estábamos escuchando justamente de cómo usted, ¿no?, narraba la manera en cómo se habría construido esta organización criminal, conformado, ¿no?, la jerarquía, ¿no?, y los personajes que pues habrían formado parte de esta supuesta banda, ¿no? Es impresionante porque el español en los chats que hemos visto habla, decide y prácticamente pone al Faro en el cargo más importante de la Policía Nacional, que es la Comandancia General de la PNP. Entonces, si ya entendemos cómo llega el español a relacionarse de manera tan directa con Castillo, ¿por qué entonces el golpista, el expresidente, no lo nombraba mejor ministro del Interior si finalmente no necesitaba a alguien que desde la policía haga lo que él quería? Aló, ¿me escuchan? Lo escucho, ahora lo escucho perfectamente. Le decía, ¿no hubiese sido más fácil para Castillo, ya que él como presidente elige a los ministros, colocarlo de titular de la cartera del Interior o de viceministro al español? Sin ninguna duda, porque este personaje, alias el español, en los hechos era el ministro del Interior de facto, porque él determinaba, él decidía qué generales iban a ocupar puestos estratégicos de la Policía Nacional e inclusive quiénes iban a asumir puestos estratégicos en el sector interior, en el Ministerio Interior. Por ejemplo, se discutía mucho, se analizaba quién iba a estar a cargo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Entonces, sin duda, era el ministro del Interior de facto. Y además, el español siempre se ha vendido, siempre ha tenido ese poder al interior de la Policía Nacional, porque se presentaba como una especie de filtro, como una especie de enlace, algo así como el peaje que tenían, por donde tenían que pasar obligatoriamente los generales y cualquier otro oficial que pretendía ascender o entrar al círculo más cercano de Palacio de Gobierno o de personajes de Pedro Castillo. Pero ¿dónde queda o dónde quedó, señor Vargas, ¿no?, la dignidad de un policía de alto rango? Por ejemplo, Luis Vera Llerena, el excomandante general de la policía, él ha aceptado que se reunió con el español a pedido de Castillo. Si tú eres el máximo representante de la institución y el presidente en ese entonces no manda a decirte que te tienes que reunir con este señor de apellido Hernández, que tú no sabes qué es, quién es, que oficialmente no tiene, ¿no?, una labor, una representación en Palacio de Gobierno, automáticamente dices, yo no me voy a reunir con personas que no conozco y que no tienen absolutamente nada que ver con el manejo de la Policía Nacional. Y lo mismo Senmanche. Leí ahora Perú 21, donde él en su manifestación habría dicho que se reunió 3 veces con el español. También entendemos que a pedido de Castillo. O sea, tú puedes decir no y por último te vas si no le gusta a Castillo, pero sales y lo denuncias. ¿Quién es este personaje? Por favor, me están obligando a reunirme con una persona que no tiene qué hacer y que queremos saber a qué se dedica. Ese es un punto absolutamente importante, Juliana, el que has tocado. Lo que pasa es que, lamentablemente, Pedro Castillo y la organización criminal con el que estuvieron en el poder decidieron convertir a la Policía Nacional y en general al Ministerio del Interior en un brazo operativo de esta estructura criminal, decidieron convertirla en su chacra, decidieron convertirla en su patio trasero. Recordemos también que fue Pedro Castillo el que subastó, el que remató ascensos de coroneles para generales. Recordemos que fue Pedro Castillo el que cambiaba comandantes generales como si se tratara de simples funcionarios de menor rango, de menor responsabilidad. Y era básicamente porque necesitaba que le aseguren, que le garanticen
la impunidad en las investigaciones que se estaban realizando desde los equipos especiales. Lo único que salió de esta ecuación, lamentablemente, en toda la institución policial, son los valientes coroneles que forman parte hasta ahora del equipo especial contra la corrupción del poder. Fueron ellos los que realizaron la investigación contra Castillo, fueron ellos los que están realizando esta investigación contra el Español y contra el comandante general de la policía. Entonces, lamentablemente lo que hemos visto, lo que estamos viendo, Juliana, es que hay generales que decidieron arrodillarse a una estructura criminal. Hay generales que decidieron someterse a las reglas de juego de una estructura criminal con la finalidad de mantenerse en sus puestos, con la finalidad de acercarse al poder, con la finalidad de tener posibilidad de acceder a cargos de mayor importancia. Es la verdad una situación bastante crítica, es uno de los momentos más oscuros de la Policía Nacional, mucho más oscuro inclusive que la década de los 90 con Montesinos, también convirtiendo a la policía en una especie de chacra, ¿no? ¿Diría usted que el Español era una especie de Montesinos para Pedro Castillo? Mira, guardando las distancias, guardando las diferencias, pero que eso es lo que pretendió ser. Porque el Español cumplía esa responsabilidad desde el inicio del gobierno, precisamente para tener, digamos, tenía 4 objetivos, el Español y este brazo operativo que se pretendió, armar. 1, realizar acciones de demolición contra los que estaban realizando las investigaciones en la corrupción, contra la corrupción al poder. Me refiero a la fiscal Marita Barreto, me refiero a los coroneles Harvey Colchado, Walter Lozano, Franco Moreno, etc. Eso es un primer objetivo que lo han puesto en práctica, lo han ejecutado. Segundo, pretendieron formar una inteligencia paralela. Y de hecho, que han trabajado, que han avanzado en ese objetivo, inclusive pretendieron tener una tecnología, un software que le permitiese incursionar en comunicaciones a través del Internet. Y precisamente con esa finalidad es que el Español ordena o coordina el viaje del ex marino de apellido Barba con el y de un congresista de la República que formaba parte de la Comisión de Inteligencia. Entonces, creo que esto estaba escalando, creo que esto estaba empezando a crecer, a complejizarse cada vez más, y sin ninguna duda de que si seguía pasando más tiempo, íbamos a tener a una policía total y absolutamente controlada por una organización criminal. Tremendo, porque en realidad usted dice algo que llama mucho la atención. El Español estuvo desde el día número 1 del gobierno de Castillo elucubrando, maquinando la manera de funcionar en paralelo desde la clandestinidad con policías que se prestaron o se habrían prestado, vamos a hablar en condicional, a cometer ciertos ilícitos, ¿no? Y permitiendo ser dirigidos por una persona que sabían que se manejaba desde la sombra, ¿no? Desde lo gris. Y yo le consulto lo siguiente, ningún ministro se daba cuenta, se lo hemos preguntado a Salas, se lo hemos preguntado a los ex abogados de Castillo, nadie lo veía en Palacio de Gobierno, alguien con tanto poder, ¿desde dónde operaba entonces? Mira, lo que pasa es lo siguiente, que exactamente igual como los comandantes generales ascendían sometiéndose a las reglas del juego del Español y de esta estructura criminal, muchos ministros del Interior aceptaron ese cargo también a sabiendas que tenían condiciones que cumplir. Yo creo que de este grupo de 7, 8 ministros del Interior que pasaron en el gobierno o en el desgobierno de Pedro Castillo, el único que es la excepción es Mariano González. Es Mariano González, sin ninguna duda. Que además lo sacan, lo expectoran, duró poquitísimo porque él es el que le responde a la fiscal Marita Barreto y dice, perfecto, hay que formar efectivamente este grupo con lo mejor de la policía, con expertos en seguimiento, en trabajo de inteligencia, porque hay que dar con el paradero de Silva, hay que buscar al sobrino, más allá de quién sea el presidente de la República, que es lo que hace un policía, ¿no? O un ministro probo, decente,
¿no? Para encontrar, obviamente, la verdad. Pero si ya que hablamos de ministros o exministros del Interior, y mencionamos a Dimitri Senmanche, por ejemplo, que dice que se reunió 3 veces con el español, y yo digo, ¿por qué te reúnes 3 veces con alguien que no tiene ningún cargo solamente porque tu jefe te manda? Eso ya de por sí es raro. Pero también se habla de Senmanche como la persona que habría participado en la reasignación de por lo menos 20 generales en diferentes entidades, áreas vinculadas a la Policía Nacional, y eso es grave. Mira, la situación de los ministros del Interior que se sometieron a las reglas de esta organización criminal y de El Español, sin duda que tiene que ser investigada por el Ministerio Público y tienen que ser sancionados como corresponde. Especialmente porque no es posible que hayan caído tan bajo y hayan decidido someter a una institución tan importante como es la policía y el Ministerio del Interior a los caprichos de personajes, de aventureros y de estructuras criminales. Eso no podemos permitirlo. De ninguna manera. Pero exactamente igual, como hubo un ministro como Mariano González, que digamos es la excepción a todos los otros, también en la Policía Nacional, en los generales, recordemos que el general Bueno, el entonces general, el subcomandante, el general Bueno, fue el primero que denunció que se estaban cometiendo serias irregularidades en los ascensos de coroneles a generales. Y era precisamente cuando se estaba rematando, cuando se estaba subastando los ascensos directamente por Pedro Castillo a través, según la carpeta fiscal, de sus operadores más directos. Entonces, sí hubo generales, sí hubo policías, digamos, que hicieron la diferencia, que se diferenciaron claramente de estos otros generales que lamentablemente decidieron, insisto, arrodillarse a una estructura criminal. Tremendo. La pregunta que cae, digamos, por sí sola, ¿no? Llega sola, es ¿por qué si el español tuvo tanta injerencia en decisiones trascendentales de un gobierno que ya sabemos que el objetivo era perseguir, hostigar, ¿no? Chuponear a opositores políticos a través de este aparato de inteligencia que funcionaba o estaba a punto de funcionar desde la clandestinidad, por eso que se habían ido 2 a Panamá a ver equipos sofisticados justamente de interceptación telefónica? ¿Por qué lo dejan libre? ¿Ha sido una buena decisión dictarle comparecencia restringida, asumiendo que va a ir a firmar, que colaborará con la Fiscalía y el Ministerio Público en el marco de esta investigación tan importante? ¿O más bien cree usted que ya está trabajando para convertirse en colaborador eficaz? Que ya, claro, se vio en una situación tan complicada y con tantos elementos que lo vinculan directamente a lo que serían actos ilícitos, que dijo, bueno, me pongo del lado de la Fiscalía porque si no me va a venir un castigo, una sentencia de muchos años de cárcel. ¿Qué cree usted? Mire, después de la lectura de la resolución, el allanamiento de la oficina y de la vivienda del general. Tenemos un problema con el audio, señor Vargas, nuevamente. Sí. Le agradezco. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a ver si podemos solucionar esta falla técnica, pero en todo caso ha sido enriquecedor realmente y muy importante tener al exministro del Interior, Rubén Vargas, en el programa porque ha dado elementos importantes, ¿no? Y él ha dicho, esto funciona desde el día 1. Claro, no ha sido un gobierno, digamos, de mucho tiempo, ¿no? Pero si hubiese durado más, imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Si hubiera, evidentemente, terminado de concretar todo aquello que tenía que ver con una labor de espionaje de una oficina desde la sombra con personajes grises que sin ningún cargo oficial trabajaban para beneficiar al entonces presidente, hoy golpista, Pedro Castillo. Qué increíble, ¿no? Cómo es que todo realmente finalmente da vueltas y las piezas del rompecabezas se van armando. Miren ustedes, tenemos información de último minuto que tiene que ver con las decisiones que se vienen tomando en el Congreso de la República. Ya se decidió no aprobar la acusación constitucional contra la ex premier y también parlamentaria Betsy Chávez, con 66 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones. Esto además de la inhabilitación por 120 días. Todavía falta que se determine qué va a pasar con los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Ya en una primera instancia, como se los comentaba,
se determinó que los 3 tenían que ser acusados de manera constitucional para que el Ministerio Público pase a tratarlos, a investigarlos, a citarlos como si fueran ciudadanos civiles como ustedes, como yo, y no con este manto protector, con este paraguas, con esta sombrilla que se llama inmunidad parlamentaria. Estamos atentos, por supuesto, a lo que sucede en el Congreso de la República y a lo que va a pasar con personajes que no tienen sangre en la cara. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijo yo dejo el premierato, me voy porque quiero regresar a la universidad? Y a los 2 días estaba contratado por Betsy Chávez para ser asesor de la PCM. Nunca dejó de ser el presidente del Consejo de Ministros de facto, ¿no? Betsy Chávez en pared, jugaban como dupla, ¿no? Como combo venían Torres y Betsy Chávez. Y ahora dice que quiere ser presidente de la República. No se pase, pues. Lo ha dicho en una entrevista. ¿A quién le concede una entrevista? A Anaí Durán. A la siempre dignísima Anaí Durán. Vamos a la publicidad y regresamos. No es broma, en serio. No es broma. Eso dijo. Vamos. Un hecho en que la población es la que lo pide y lo pide constantemente. Lo pide el sur del Perú, lo pide el centro del Perú, lo pide un sector del oriente del Perú, lo piden algunos sectores del norte, no todos, no, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad. De manera que estamos evaluando esta situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos. ¿Qué les puedo decir, señores? Del Congreso de la República no sorprende absolutamente nada, ¿no? La primera vicepresidencia, ¿no? Presidida, liderada, representada por Marta Moyano, con su cochera particular, gastando un montón de plata para tener hasta ducha, ¿no? En su centro de labores. Luego, estos viajes para participar en los cumpleaños del colega, poniendo como excusa que son viajes de representación en una semana que ni siquiera es semana de representación. Y del Congreso de la República depende que se siga dando esta figura de pensión vitalicia para los expresidentes o no. Que si hablamos de mandatarios que realmente se han ido por la puerta grande, uno dice, está en su derecho, como en muchos países democráticos del mundo, a recibir de por vida hasta el día que mueran el dinero que les corresponde, que es un sueldo alto de 15.600 soles, no es poca cosa. Pero si estamos hablando de uno que está a punto de ser extraditado, que el dinero está congelado, pero es su plata. Toledo sigue recibiendo pensión vitalicia. El otro, arresto domiciliario. PPK, Ollantumala, denunciado y investigado hasta el día de hoy por presuntos casos de corrupción. Es alucinante. Alan García, como bien sabemos, se suicidó, pero Pilar Nores sigue recibiendo también dinero. Más de 7.000 soles, por ejemplo, como parte de esta pensión vitalicia. ¿Es justo, digo yo, tratándose de personas que todavía tienen que responder a la justicia nacional? ¿Tanta plata? Digo, no, pues si hiciste las cosas mal, ¿por qué te vamos a seguir manteniendo? De ninguna manera. Si hiciste bien, ok, terminó tu periodo de 5 años y te vas, ¿no? Palmas, pero ¿quién? De Fujimori no lo vamos a pensar porque obviamente está condenado, ya no recibe nada, y Castillo está preso de manera preventiva, pero él tampoco recibe. Ya sería eso más escandaloso todavía. ¿Por qué el Parlamento no hace nada para cancelar la pensión vitalicia para los investigados? Digo, veamos el reportaje de Carlos Viguria. Llegar a ser presidente puede significar el ingreso directo a la historia, pero también es como ganarse la lotería. Hagan bien o mal su gobierno, al salir de Palacio no se van con las manos vacías, sino con un sueldo vitalicio y seguro incluido. Incluso si están seriamente implicados en casos de corrupción. Además de bufetes, seguros y viajes, hay más gastos. Desde 1995 se ordena por ley que las planillas incluyan a expresidentes para que perciban una remuneración igual a la de un congresista. Desde entonces, los expresidentes se llevan 15.600 soles a sus bolsillos, contantes y sonantes. Muy bien, entre ellos está Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente que renunció para evitar ser vacado por el Congreso, la misma institución que ahora le paga 15.600 soles, muy a pesar de que PPK está investigado por lavado de activos por sus consultorías en el caso Odebrecht, un caso que también embarra a Ollantumala. El expresidente y la ex primera dama Nadine Heredia son acusados de recibir $3 millones para su campaña electoral, un proceso avanzado que está en juicio oral.
Mientras tanto, los humalas reciben tranquilos 15.600 soles del Congreso. Un centavo. Muéstreme una evidencia. Pero tanta evidencia existe que no tuvo otra que huir a Estados Unidos. Alejandro Toledo es investigado por recibir 35 millones de dólares en coimas de la constructora. Y aunque siga diciendo que es sano y sagrado, su extradición es inevitable. Pese a ello, se le sigue transfiriendo 15.600 soles a una cuenta congelada a pedido de la Fiscalía. Un trago amargo para todos, pues es dinero perdido que sale de las arcas del Parlamento. Yo no veo razón para que nadie critique. La familia de Alan García también es beneficiada. Tras su suicidio, se paga una pensión de sobrevivencia de 7.800 soles a Pilar Nores. Pero también a su hijo menor, Federico Dantón. En febrero perdió este beneficio del Estado por haber cumplido la mayoría de edad. Además del sueldo, los parlamentarios reciben un seguro de salud. En febrero, la mesa directiva aprobó seguir pagándoles el seguro a través de RIMA. Tener altos sueldos y estar asegurados es altamente cuestionado. Por ello, se busca eliminar este beneficio. En 2021, el Congreso aprobó un proyecto para eliminarlo. Sin embargo, antes de dejar el cargo, el expresidente Francisco Sagasti observó la autógrafa y fue de vuelta al Parlamento. Desde entonces la iniciativa quedó en cero y por ello se alistan otros 7 proyectos por congresistas de diferentes bancadas. No solo para eliminar o reducir un beneficio criticado, sino también para cerrar la posibilidad de que el golpista Pedro Castillo también cobre como expresidente. Con esta norma, el señor Castillo, que ha estado en la presidencia de la República por unos meses, va a pedir lo mismo, y hasta que no tenga sentencia firme, cosa juzgada, van a pasar décadas. Es inaceptable. Una norma como esta genera divisiones. Desde la defensa de PPK se nos indicó que al tratarse de una norma laboral y previsional, los expresidentes no perderían su pensión vitalicia por ser derechos adquiridos. Hay debate sobre su viabilidad. Y la ley se aplica al día siguiente de su aprobación. ¿Qué quiere decir esto? No es que sea retroactiva, señor. Si la ley se aprobase, digamos, en abril, todo lo que han recibido de marzo 2023 hacia atrás, provecho, y bien servido. Pero de abril 2023 hacia adelante, ya no. Todito se le debe retirar todo tipo de pensión vitalicia, de todas las ventajas que pueda tener. Porque no podemos tener a alguien que goce de beneficios siendo un corrupto, ¿no? Que es lo que ha acabado el país. Los proyectos están bajo análisis de la Comisión de Constitución y generará discusión cuando llegue al Pleno. Al final, dependerá de la presidenta Boluarte si firma una norma que le quita beneficios que han sido recibidos por sus antecesores. Claro, pues, entonces todo el mundo quiere ser presidente, porque la friegas, metes mano por aquí, por allá, y mientras te investigan, sigues recibiendo tus 15.600 soles, salvo que haya una condena o que estés preso, como es el caso de Castillo. Todavía no hay una sentencia, pero más temprano que tarde va a haber, y seguramente no una, sino varias. En fin, esto explica por qué Aníbal Torres quiere postular. Ha salido a decir en una entrevista que le hizo en su red, en su medio digital, pues, Anaí Durán, que ahora funge de periodista, que el clamor, el pedido de la gente, sobre todo del sur, lo está llevando a considerar la posibilidad de postular eventualmente al cargo de presidente de la República. No era que estaba cansado de la política, no era que todo era un asco y quería volver a su labor, a su función de catedrático, de maestro, de profesor. No, no. Y él se ha comprado su discurso y dice, sí, pues la gente me lo pide. Ah, como la Asamblea Constituyente, que supuestamente todo el mundo la pide. Que todo el mundo la pide. No dudamos que hay un grupo que definitivamente pueda pensar que Aníbal Torres podría quizás ser una buena opción, pero a esto no se pasa, señor Torres, ¿qué le pasa? Y Anaí Durán, ¿qué le va a decir? Pues, amén, amén. Aquí estamos ante un hecho concreto. Estamos ante un hecho en que la población es la que lo pide y lo pide constantemente. Lo pide el sur del Perú, lo pide el centro del Perú, lo pide un sector del oriente del Perú, lo piden algunos sectores del norte, no todos, no, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad, de manera que estamos evaluando esta situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos para trabajar juntos. Y es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien,
pero repito, no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino. Aníbal, muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, Aníbal. Y bueno, estamos en la lucha. Muchas gracias a todos. Aníbal, presidente, dice la patera, ¿no? Anaí Durán. ¿Cuál va a ser el símbolo de la eventual candidatura? Digo yo, ¿el símbolo nazi? Como es admirador de Hitler, digo. ¿No? Digo, a ver, señores, vamos a hablar de fútbol, ¿sí? Bueno, yo no, sino Steve Romero, porque la selección está a punto de dejar Madrid, donde se está concentrando, porque el sábado ya ahorita se enfrenta a Alemania. Vamos con la cápsula deportiva. Muchas gracias por el pase, Juliana. Buenas noches a todo el público de ATV. Hoy la selección peruana ha culminado su tercer día de entrenamientos aquí en la capital española. Pero hay una pregunta que todos se hacen. ¿Llega o no llega el Bambino Lapadula a los amistosos ante Alemania y Marruecos? ¿Por qué? Porque en las últimas horas nos enteramos que había sufrido una pequeña lesión en el tobillo derecho. Se descartó el esguince. Justamente hablamos con Juan Carlos Obritas y nos dijo esto sobre el Bambino. No tiene nada. Es una molestia crónica desde hace mucho tiempo, pero seguramente va a jugar. No soy el técnico, pero seguramente va a jugar. Gianluca siempre quiere jugar. Este jueves los trabajos continúan en el Wanda Alcalá de Henares con conferencia de prensa. Tomarán la palabra André Carrillo y Edison Flores y de esta manera quedarán ya listos para viajar el viernes por la mañana hacia Alemania. Nosotros seguiremos a la expectativa de todo lo que pase con nuestra blanquirroja. Volvemos a estudios, Juliana. Ahí está, señores, y ya no me queda más tiempo, solamente para agradecerles por acompañarnos todos los días, por escogernos y recordarles que mañana jueves estamos a la misma hora en el mismo canal 7:30. Gracias, señores, cuídense mucho. Chao.